Adam Smith, por citar a uno de los grandes, dijo alguna vez, refiriéndose con ironía al gremio, que las personas de la profesión económica rara vez se reúnen ni siquiera para la alegría y la diversión, sin que esa conversación termine en una conspiración contra el público o en algún acuerdo para elevar precios. ¿Qué tal imaginarnos a Adam Smith en medio de la junta directiva del Banco de la República? Tal vez corroboraría su sagaz y paradójica semblanza. Digamos que es mérito de pocos adelantarse a su época. John Maynard Keynes, otro gran economista del siglo XX, dijo que en el largo plazo, en el curso de la historia, estamos determinados por las ideas, así como por las decisiones de los políticos. Y tanto Smith como Keynes forjaron principios seminales que aún perduran con el paso de los años. Y es así porque implícitamente la filosofía que los orientaba no se reducía al análisis de los mercados, los precios, la oferta o la demanda. Es decir, ni Smith ni Keynes pertenecían a esa saga de especialistas, ni ellos profesaban una confianza incondicional en las cifras o los datos. Antes, por el contrario, ambos desconfiaron de la evidencia como fuente de autoridad. Fue Keynes el creador de un tópico recursivo en la historia de la economía y repetido por quienes ni siquiera han leído la obra del autor. Nos recordó que en el largo plazo, en términos económicos, decisiones económicas, todos estaremos muertos. Y Keynes nos recordaba que para tomar decisiones en gasto público es necesario precaverse de las condiciones de crisis actuales. Un mal menor, digamos, puede ser una decisión de gasto público en tiempos de crisis. Adam Smith, alcanzó la gracia de ver coronada en público su obra, La riqueza de las naciones. Pero Keynes no tuvo la misma fortuna. El mayor impacto de la obra de Keynes se dio posteriormente. Voy a citar a otro grande de Europa Central, Robert Musil, tal vez a mi manera de ver, el más grande de la literatura de la Europa Central durante la primera mitad del siglo XX. Musil no pudo reconocer tampoco en su tiempo y lo que vio fue, por el contrario, muchas ingratitudes. Pero nuestra época no sería comprendida a cabalidad sin esa gran obra, El hombre sin atributos. Smith, Keynes y Musil son tres visionarios que tuvieron que esperar a mejores tiempos para que se los tomara en serio. Y no del todo. A diferencia de un tiempo como el nuestro, que venera a tecnócratas e idolatra periodistas mediáticos, estos visionarios tuvieron que ir elaborando sus teorías en los márgenes. En algunos casos, como anacoretas contra la ortodoxia reinante. Tocqueville, otro escritor del siglo XIX y XX, reescribiendo la historia de la Revolución Francesa en ese libro suyo, El antiguo régimen y la revolución, o en sus magistrales notas de psicología política, Recuerdos de la Revolución de 1844, Alexis de Tocqueville o Tocqueville tiene más vigencia. Y tiene vigencia para explicar las razones de nuestra transición política en Colombia.
tiene más importancia y más vigencia y más claridad que Vicky Dávila o el Grupo Semana en su chismorreo. 100 columnas de opinión son eso, son opinión. Haga usted el ejercicio de lectura de 1984, la novela de George Orwell, o La sociedad abierta y sus enemigos, de Carl Raimundo Popper, y ahora compare. Son dos obras que abrieron de par en par las posibilidades de transitar los laberintos del cambio social y político del último medio siglo. Estuvieron y siguen estando cubiertas de polvo. Su generación descartó su estudio. En la Universidad Colombiana, leer la obra de Popper en los años 80 era un sacrilegio. A Stanislao los marxistas lo corrían porque leía Freud. Y yo recuerdo haber abierto un seminario de sociología con lecturas de Popper durante un periodo y tuve que esconderme en los baños. Y la gran prensa, ¿qué ha sido de la gran prensa ayer y hoy? Sigue en las mismas y con los mismos. ¿Quién puede mostrar una idea creadora entre los columnistas durante la última década? A cambio de la cuadratura del círculo de los mismos opinadores, de los mismos meses, de los mismos días, de los mismos años. Leamos algo que no se nombra, porque es como la droga de unos pocos iniciados. La teoría de la justicia de Jean Rawls. Uno tiene la impresión página por página de esta obra que los asuntos de reforma política, referendo, corte constitucional, tributación, gasto público, equidad, orden, desorden, cooperación, egoísmo, envidia, altruismo, etc. Todos esos temas se entienden mejor cuando uno lee Jean Rawls. ¡Ay! Pero leer para comprender nuestra identidad en los periódicos. Pero claro, si tenemos idea de cómo se hace la política en este país, mejor péguese desde muy temprano a la W o a la FM y vea la misma tontería día tras día. Jan Stuart Mill, y le nombró a otro, sabiendo lo que origina los grandes diarios de hoy, debería pasar a primer plano en materias económicas. Si los señores funcionarios tuviesen siquiera el mínimo de la introducción a la economía política de Jan Stuart Mill, tanta cosa que se dice, tanto invento y tanto neologismo, realmente quedarían innecesarios. Los políticos en Colombia, hablemos de la nueva generación, encontrarían un principio organizador de sus ideas en estos autores. Adam Smith, John Maynard Keynes, Robert Musil, Émile Zola, Karl Popper, Jean Rawls, Nozick, para escoger algunos, tienen la bondad de ser ellos visionarios. Nos ayudan a pensar mejor y a vivir mejor. Y tal vez un poco conscientes de no estar tan bien. Pero habrá sin duda quien encuentre por su parte la última filosofía del cajero automático para volver a comenzar con nuestros opinadores de cada día el eterno retorno de lo mismo.